Bárbaro. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre pancreatitis aguda y los procedimientos mini-invasivos que están relacionados con el tratamiento de la pancreatitis aguda, especialmente sobre la pancreatitis aguda grave. Y quiero empezar con este caso. Es un paciente que presenta una pancreatitis aguda importante. Al principio evoluciona bien, pero luego comienza con episodios de hipertermia, empieza con falla de órganos, por lo que un cirujano decide operarlo, lo opera, le hace una cirugía abierta al paciente. Como lo opera en la segunda semana, no encuentra ningún tejido para anastomosar, hace una resección de la necrosis que obtiene, que es muy poca porque todavía está muy adherida a los planos vasculares, y lo que hace el cirujano es drena la cavidad y le pone un drenaje quirúrgico y se va. El paciente mejora, pero y se cura de su pancreatitis, se hace la colecistectomía. El problema está que el paciente queda con una fístula permanente importante, de un débito importante, a pesar de recibir octotride y de tener varios meses de tratamiento. Y aquí vemos nosotros en una colangioresonancia a los 6 meses ya de dado de alta y con la reconstrucción, donde se ve un Wilson importante distal, no se ve Wilson proximal, se ve la vía biliar levemente estenosada, pero bien en líneas generales, y que parecen las vías de un ferrocarril, que es el drenaje quirúrgico por el cual venía este débito alto. Entonces tenemos la vía biliar, tenemos el Wilson y tenemos el drenaje recogiendo el débito de la fístula pancreática. Las opciones entonces que se nos plantea ya con 6 meses de tratamiento médico y sin resolver la fístula, y observando en la tomografía que en realidad la necrosis se llevó por delante el istmo pancreático, y qué opciones de tratamiento tenemos. El drenaje endoscópico a través del Wilson, a través de la papila, tratando de disminuir la presión a ese nivel, una resección del páncreas distal. Dice el doctor Carlos Sulman que no escucha. ¿Se escucha bien? Carlos, me dicen que se escucha bien. Por favor, contestale, Nico. Y una fístulo-yeyuno anastomosis, o una obliteración del páncreas distal, o una fístulo-gastroanastomosis, o alguna otra opción. Acá me dice Leandro Barredo, ¿cómo andás? Estén en Wilson, la fístula gastro, al estómago. Bueno, me dan diferentes opciones. Yo le diría lo siguiente, vamos a bucear un poco en estas opciones. El drenaje endoscópico, o sea, un drenaje a través del Wilson, se intentó en el paciente y no se pudo canular. De cualquier manera, hubiera sido un drenaje interesante, tenía que haber llegado hasta la zona faltante, porque lo que está administrando la fístula es lo que está llenando el débito de la fístula, es todo el páncreas de cuerpo y cola de páncreas. Esto entonces, el stent colocado por endoscopia tendría que haber llegado a esta zona. Bueno, no se pudo, se intentó y no se pudo colocar. Acá vemos cómo sería el tema del stent colocado a ese nivel, pero no se pudo colocar. La otra opción es la resección del páncreas. El problema de la resección del páncreas es que es una operación compleja debido a la pancreatitis previa, no libre de mortalidad. La otra opción es una fístulo-yeyuno anastomosis propuesta en Argentina por el doctor Oría hace unos años, pero que es una cirugía que uno va a hacer esa anastomosis entre la fístula y el yeyuno, en yeyuno en Niederruth. Pero si uno ve que la fístula no está bien conformada, bueno, se queda sin hacer absolutamente nada en la mitad de la operación.
La otra posibilidad es la obliteración del páncreas distal, y que si bien lo hemos hecho en algún paciente, en este caso se ve un drenaje, este paciente tenía una disrupción de la cola del páncreas, pero tenía un débito persistente después de varios meses de tratamiento. Ahí vemos la partecita de ese triángulo, la partecita del páncreas y el wirsum. Entonces lo que hicimos fue en ese paciente canular la fístula y canular el wirsum, y después de contrastar el wirsum, obliterar con N-butilcianocrilato, con histoacril, más lipiodol, ese wirsum distal, y como vemos acá el resultado. Esto es muy útil y es muy beneficioso en un paciente con un páncreas residual pequeño, pero este paciente tenía prácticamente todo el cuerpo y cola. Hubiera sido demasiado obliterarle todo esto, hubiera producido un cuadro de dolor, incluso de complicaciones importantes, por eso no era el caso ideal para una obliteración. Entonces lo que nos quedaba era una fístulo-gastroanastomosis, y lo que hicimos es eso, con la ayuda de endoscopistas, nos metimos por la fístula. Una vez que nos metimos por la fístula, pinchamos hacia el estómago, o sea, no fuimos desde el estómago a la colección porque no había colección, entonces nos fuimos al revés, desde la fístula hacia el estómago, que todo con aire, era una colección de aire importante y fácil. Y una vez que pasamos el alambre, el endoscopista nos ayuda fijándolo y le ponemos un catéter multipropósito, que con los agujeros en el estómago, más agujeros en donde está la colección de la fístula pancreática. Acá vemos los agujeros en estómago, y acá queda el catéter donde está en estómago la parte de los agujeros, con otros par de agujeros en la zona del comienzo de la fístula, y con eso pudimos después bloquear el trayecto una vez que lo retiramos después de un mes, y la fístula se dirigió hacia el estómago. Esto fue algo muy complejo, no fue, como dice el doctor Galovich, un catéter biliar, sino un catéter que se llama Amplatz, que son unos catéteres como multipropósitos, pero muy largos, porque acá el trayecto era muy largo, a los cuales le agregamos un par de agujeros en la zona donde estaba la zona pancreática. Y esto es importante, que toda esta complicación, todo este tratamiento muy complejo, fue porque posiblemente no se hizo un tratamiento mini-invasivo inicial, que es lo que hoy comanda el tratamiento de la pancreatitis aguda grave. Entonces, ahora sí vamos a comenzar la charla de pancreatitis aguda grave. Cuando le hablamos a los alumnos sobre pancreatitis aguda grave, siempre les recordamos que la definición de la pancreatitis, que durante la fase temprana, primera semana del inicio de la pancreatitis, la severidad de la enfermedad se basa en parámetros clínicos más que en morfológicos. Por lo tanto, la pancreatitis aguda severa en esta fase significa la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria persistente o falla orgánica, y la mortalidad en este periodo está dado por la respuesta sistémica y no por grado de infección de la glándula ni la infección, o sea, por componentes generales y no por componentes locales. Y esto va a tener mucha importancia en el diagnóstico y en el tratamiento inicial de la pancreatitis aguda. ¿Podemos hacer unas preguntas iniciales, Nico? Vamos a intentar hacer un sondeo de opinión con todos ustedes para probarla, por favor, para probar la plataforma, para tener un feedback, un ida y vuelta. Y la pregunta que tienes: ante un diagnóstico clínico y de laboratorio de pancreatitis aguda grave, usted, en ese momento, el momento inicial, el momento del ingreso, solicita una tomografía sin contraste, porque puede haber un componente renal, una tomografía con contraste endovenoso, una resonancia magnética, una ecografía, o de inicio no pide ningún estudio por imágenes. Por favor, contesten. Tenemos acá, Javier Ponce me puso ecografía, pero por el chat. Prefiero que me conteste directamente por
por la página. Vos me decís, Nico, cuándo damos por contestado y seguimos. Están 55% de ecografía, 26% ninguno, 20% TC con contraste. A ver, ¿el más votado cuál es? Ecografía. ¿Cuánto? 55%. 50%. ¿Y segundo? Segundo, ninguno. ¿Cuánto? 24. Interesante. Entonces, entre ecografía y ninguno está contando alrededor del 70%. Muy interesante. ¿Por qué? Vamos a ver por qué es esto. Sigamos adelante con la presentación, Nico. Cuando vemos a un paciente que tenemos una sospecha de pancreatitis aguda, lo más importante es la anamnesis, una exploración física, el laboratorio para ver amilasemia, principalmente, si tenemos lipasa mejor, pero si no, amilasemia es suficiente, y una radiografía de tórax y abdomen, en general no más que eso. Si cumple ambos criterios, un dolor abdominal típico e hiperamilasemia, uno puede decir que el paciente se encuentra ante una pancreatitis aguda. Si por el contrario no tiene estos criterios, o la hiperamilasemia no está elevada por 2 o por 3, o el dolor abdominal no es una clínica típica, ahí nosotros solicitamos ecografía o tomografía computada, más que nada, principalmente, para descartar otras causas de hiperamilasemia y dolor que no sean pancreatitis, cuando el cuadro no es claro. Si no, no tiene sentido pedir una imagen inicial en el paciente de pancreatitis aguda. Ahora bien, si le hacemos la tomografía o la ecografía y tiene hiperamilasemia e imagen compatible con pancreatitis aguda, o dolor abdominal más imágenes compatibles con pancreatitis aguda, nosotros determinamos que es una pancreatitis, y si no, es poco probable que lo sea. Ahora bien, ¿por qué la mayoría dijo que ecografía le pedía inicialmente? Porque en nuestro medio, por lo menos en la Argentina, el 75-80% de la pancreatitis aguda es secundaria a litiasis vesicular. Entonces uno pide la ecografía inicialmente para confirmar el diagnóstico de la etiología de la pancreatitis, que es la litiasis vesicular, y no para ver la pancreatitis. Por supuesto, cuando uno está con el ecógrafo, gira un poco el traductor y por lo menos ve un poquito el páncreas y puede verlo, y para saber si está edematoso o no. Pero no le pide la imagen para el páncreas, sino para la etiología más común, que es la litiasis vesicular. Ahora bien, ante un paciente que tenga una pancreatitis aguda, por otra parte, nosotros lo internamos siempre y lo controlamos en las primeras horas. Si el paciente tiene falla de órganos o tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si no lo tiene, es una pancreatitis sin predicción de gravedad. Y si lo tiene, pensamos que es una pancreatitis potencialmente grave. Hoy es esto, el cuadro clínico inicial y la presencia de respuesta inflamatoria sistémica o falla de órganos, lo que determina si el paciente tiene una pancreatitis potencialmente grave o no, y no se utilizan otros factores pronósticos. Entonces, ¿qué cambió en pancreatitis aguda en el último tiempo? Primero, la clasificación de Atlanta, tal cual la conocíamos del año 1992, no se utiliza. La profilaxis antibiótica a la necrosis para evitar que se infecte no se utiliza más. Y los scores pronósticos de Ranson y Baltasar no se utilizan más. Y hay cambios de conceptos fundamentales en tomografía inicial. ¿Para qué? ¿Cuándo? Y eso lo vamos a hablar ahora. El pseudoquiste pancreático, de algo tan frecuente en la clasificación de Atlanta 92, es algo realmente muy poco frecuente en la actualidad. La punción bacteriológica la usamos solamente en muy contadas oportunidades. La alimentación temprana en la pancreatitis aguda grave es importante, y esto es importante que lo tengamos presente, es que hay que alimentar los pacientes con alimentación parenteral, y si podemos enteral rápidamente, no hay un agravamiento de la pancreatitis aguda grave por una alimentación temprana, pero sí mejoran todos los parámetros y la translocación bacteriana. Por lo tanto, hay que alimentar tempranamente a estos pacientes. Y el paradigma de la remoción de la necrosis, en el cual hoy sabemos que no es necesario
sacar la necrosis en todos los, remover la necrosis en todos los pacientes, sino solo en casos seleccionados. Aquí me dicen que los de terapia intensiva siguen usando los scores. Sí, podrán hacerlo, pero la verdad es que en el mundo hoy los scores pronósticos no se utilizan más. La tomografía computada con contraste endovenoso rara vez es requerida para el diagnóstico de pancreatitis, porque como ya vimos, el diagnóstico inicial es de laboratorio y clínico y solamente se solicita de entrada cuando uno tiene alguna duda diagnóstica, que son muy pocos pacientes. No es necesaria para predecir severidad, porque el score de Baltasar, que es el que utilizaba la pancreatitis, no se utiliza más. No es necesaria para usar profilaxis antibiótica y ver si tiene necrosis inicial o no, porque ya no se usa más la profilaxis antibiótica. Y sí tiene importancia, por supuesto, para el diagnóstico, la extensión de la necrosis, y por lo tanto es importante realizarla, pero no en un primer momento, sino que es importante realizarla a partir del 5º día. Recordando, como dije en la primera diapositiva y tal cual se lo enseñamos a los alumnos, la pancreatitis aguda inicial, si va a ser grave y potencialmente mortal, será por un componente sistémico y no por un componente local. Por lo tanto, el diagnóstico de qué tan grave es el componente local en un primer momento no tiene importancia. Es también interesante, y hay que tenerlo en cuenta, que si uno hace una tomografía computada en el primer momento, si el paciente no tiene una falla renal o un toque renal, recordando que solamente sirven las tomografías con contraste endovenoso para ver necrosis, pueden pasar dos cosas, que haya falsos positivos o falsos negativos. Que el paciente se llene con contraste el páncreas, aunque el parénquima esté muerto, porque todavía está recibiendo sangre, aunque ya es irreversible la muerte del parénquima. Entonces vamos a decir que el paciente no tiene necrosis porque tomó contraste, pero la tiene. Y por el contrario, vamos a ver que pacientes que tal vez no tengan una necrosis pancreática, no tomen el contraste no le llegue en la fase arterial al páncreas, porque por el CIRS que tiene el paciente, tiene un espasmo arterial, entonces no llega el contraste, lo cual sería un falso positivo para necrosis, aunque no la tenga. Por todo esto, más que no hace falta para el tratamiento en el primer momento, no tiene ningún sentido pedir una tomografía antes del 5º día de la pancreatitis aguda. Aquí me dicen que usan el Apache 2 o el Ransom, no tiene ningún sentido hoy utilizar ningún marcador, incluido el Apache. La pregunta entonces es, cuando vamos a pedir el estudio, ¿pedimos una tomografía o una resonancia magnética? Aquí tenemos un paciente en el cual tiene líquido, tiene necrosis y tiene los dos estudios. Le pedimos tomografía y resonancia magnética. Bueno, es el mismo paciente. El problema de la tomografía computada, una tomografía como esta que es de muy buena calidad, es que es muy difícil determinar si lo que se ve es necrosis o líquido, porque en unidades Hounsfield, que es la densidad que mide la tomografía, es el mismo. Por lo tanto, es muy difícil saber si hay necrosis, si es todo líquido, cuánta necrosis hay. La resonancia es mucho mejor. La resonancia, como ustedes ven aquí, perfectamente se ve el líquido y se ve las áreas de necrosis, tanto en T1 como en T2, donde se ve el líquido y se ven las áreas de necrosis flotando en el mismo. O sea, la resonancia es mucho mejor que la tomografía en pancreatitis aguda. La pregunta entonces es ¿por qué no se usa? ¿Por qué hablamos de tomografía y no de resonancia? Por dos motivos. Primero, porque no en todos los centros hay resonancia y sí, prácticamente en todos los centros hay tomografías. Y segundo, y más importante, que si ustedes tienen la posibilidad de tener tomografía y resonancia, solo van a tener imágenes de resonancia en pacientes que estén bien. Porque si el paciente está mal, si el paciente está con falla de órganos o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica complejo, lo que determina pancreatitis aguda grave, el paciente, ustedes no van a poder separarlo de todas las bombas de infusión de medicación, etcétera, y recuerden que no pueden usar todas esas bombas en el contexto del imán del resonador. Y por otro lado,
no van a querer tener un paciente unos 20 minutos adentro de un túnel donde ustedes no tienen acceso a la parte respiratoria y la parte general de un paciente siempre complejo. Por lo tanto, la resonancia es mejor, pero lo que se utiliza en el mundo es la tomografía computada. Hablemos de la nueva clasificación. La resonancia con contraste, me pregunta Helmut. Hola Helmut, desde Paraguay, ¿cómo estás? Bueno, sí, la resonancia con contraste es mejor que la resonancia sin contraste, resonancia con gadolinio, mejor que sin gadolinio en estos pacientes. Entonces, y me pregunta Kate Hopkins sobre si maneja con ecografía y clínica, a menos que al quinto día sigamos con dudas diagnósticas. Bueno, si nosotros tenemos una duda diagnóstica, Kate, claramente nosotros le pedimos una tomografía o resonancia en los primeros días, porque existe la posibilidad de duda diagnóstica. Por ejemplo, que sea una úlcera perforada y bloqueada, eso puede dar dolor abdominal, eso puede dar hiperamilasemia y no ser una pancreatitis que requiere un tratamiento quirúrgico de urgencia. Pero este diagnóstico diferencial en general no se da porque el diagnóstico de pancreatitis con la clínica y la amilasa generalmente es contundente en la mayoría de los pacientes. Nueva clasificación. La nueva clasificación, hay 2 o 3 tipos de nueva clasificación, pero claramente a mí esta me parece que es la que tiene más aceptación en el mundo, es la del grupo de Vance Bort, Todd Baron, Windsor, Besseling, etcétera, que es la clasificación que divide la pancreatitis aguda en 4, en leve, moderada, severa y crítica, y utiliza para la clasificación 2 determinantes locales y determinantes sistémicos. La leve es la que a nivel local no tiene necrosis pancreática o peripancreática y que no tiene a nivel sistémico falla de órganos. La mortalidad de la pancreatitis leve es menor al 1%. Hagan lo que hagan con el paciente, no lo van a poder matar. Y esto es importante porque esto ha determinado trabajos randomizados donde se observó pacientes con pancreatitis aguda leve que a las 48 horas, con hiperamilasemia y con dolor que no pasó, se realizan cirugía laparoscópica de la vesícula para remover la vesícula, en lugar de esperar los 7 o 10 días y cuando normaliza el dolor y normaliza la hiperamilasemia, y no hubo ningún problema en 2 trabajos prospectivos randomizados. Por lo tanto, el secreto de la pancreatitis aguda leve, sobre todo cuando es litiásica, que es la causa más frecuente, repito, es que el paciente no debe irse de alta de la institución sin haberle removido quirúrgicamente la vesícula biliar. La pancreatitis moderada, con un promedio de error del 5 o 7% de mortalidad, es el paciente que tiene necrosis, pero esta necrosis es estéril y es pancreática o peripancreática, y que si tuvo un fallo de órganos, este fue temporario, menor a 2 días. Estos pacientes, en general, si no progresan hacia un grado peor, generalmente evolucionan como pancreatitis leve, o sea, evolucionan bien. Lo interesante y el motivo central de esta charla son los pacientes con las últimas 2 clasificaciones, los que tienen una pancreatitis severa o crítica. Si bien hay combinaciones de una u otra, por un problema didáctico, vamos a decir que los 2, severa y crítica, tienen necrosis pancreática infectada, o pancreática o peripancreática infectada. La diferencia es que en la pancreatitis aguda severa tienen necrosis pancreática infectada, pero que no tiene falla de órganos persistente. La mortalidad es alrededor del 11%. La crítica es el paciente que tiene necrosis pancreática infectada o peripancreática infectada más falla de órganos persistentes. Ahí la mortalidad trepa hasta el 43%. O sea que podemos decir que lo que determina realmente la gravedad de la pancreatitis es la falla de órgano, inclusive más allá de la necrosis pancreática o peripancreática infectada. Entonces podemos decir que hay 2 momentos en la pancreatitis aguda grave. Uno es cuando produce el CIRS inicial, generalmente por una falla orgánica, un componente sistémico, y en general se habla que en la 3ª semana
si el paciente sobrevive al primer shock y se sobrepone y se complica la tercera semana, es porque esa pancreatitis aguda, esa necrosis pancreática infectada, se sobreinfecta. Y este es el segundo shot donde podemos tener problemas con la pancreatitis aguda grave. Ahora bien, el metaanálisis, perdón, de Petrov demostró que si seguimos los 5 trabajos más importantes de necrosis pancreática infectada de la literatura, vemos que si bien es cierto que en la tercera semana está la mayoría de los pacientes que se van a infectar, el 7% se infecta en la primera semana y el 20% en la segunda. Es así que en los primeros 15 días se aumenta casi un tercio de los pacientes, lo cual es importante tener presente porque no todos los pacientes se infectan a partir de la tercera semana, se pueden infectar y se pueden infectar muchísimo tiempo antes, a los 7 o 10 o 15 días. En cuanto a las complicaciones, según la nueva clasificación, las podemos dividir de esta manera: tempranas y tardías. Tempranas son las que ocurren en las primeras 4 semanas, en el primer mes desde el comienzo de la pancreatitis. Cuando vienen de una pancreatitis edematosa, donde no hubo necrosis, esta complicación temprana, son no encapsuladas, por supuesto, porque son los primeros momentos, las primeras semanas, se llaman colecciones líquidas peripancreáticas agudas. Esta complicación temprana, colección líquida peripancreática aguda, que es líquido, sin necrosis, es líquido porque viene de una pancreatitis principalmente edematosa, tienen varias características. Primero, tienden a no infectarse y segundo, tienden a resolverse espontáneamente. En general es mejor no tocarlas, salvo que tenga algún componente restrictivo o produzca un aumento de la presión intraabdominal con un síndrome compartimental. Si no, generalmente no lo producen, lo mejor es no tocarlas para no sobreinfectarlas. Y si dura más de 4 semanas, ya tiene una pared o pseudopared definida y es lo que se denomina, según la nueva clasificación, pseudoquiste de páncreas. Como en general se solucionan y se resuelven solas, en la nueva clasificación el pseudoquiste de páncreas es una entidad poco habitual, es una entidad poco frecuente. Por el contrario, si la pancreatitis original fue necrótica, la complicación inicial se llama colecciones necróticas agudas. Estos son no encapsuladas, porque son las primeras 4 semanas. El problema con estas colecciones necróticas agudas es que tienden a infectarse y tienden a no resolverse espontáneamente. Por lo tanto, pasan la 4ª semana, pasan más que los anteriores que hablamos antes, se los denomina WON o Wall of Necrosis. Esta Wall of Necrosis dice que se acopla. Por ahí hablo muy fuerte, ¿será por eso? Me voy a alejar un poquito. Ustedes me digan si me alejo y entonces eso hace, porque hablo a veces que hablo fuerte. Gracias, me alejé del micrófono. Esta Wall of Necrosis engloba lo que antes eran los pseudoquistes del páncreas con necrosis y lo que eran las colecciones necróticas agudas, o necrosis necróticas con líquido y con necrosis ante la clasificación anterior. ¿Y por qué las engloba? Y está muy bien, porque la evolución y el tratamiento es el mismo. No importa que sea un pseudoquiste con necrosis o que no, todo es Wall of Necrosis. Y todo es colección necrótica más líquida con una pared definida. ¿Cómo es el tratamiento inicial de una necrosis pancreática infectada? Bueno, es el drenaje. El drenaje podrá hacerse endoscópico o podrá ser percutáneo. El concepto general hoy, que el drenaje inicial dentro de las primeras 2 semanas es mejor que sea percutáneo y no endoscópico, pues todavía no están pegados los elementos y podría haber algún tipo de peritonitis con un drenaje endoscópico. Por eso, en general,
el drenaje, el approach inicial de drenaje, se acepta que sea más percutáneo que endoscópico. Le digo cómo lo hacemos nosotros. Nosotros, ante un paciente con una necrosis pancreática infectada, con gas, como estamos viendo acá, lo que hacemos es un drenaje percutáneo inicial, le llenamos con aire el estómago y el primer catéter lo hacemos pasando a través del estómago, pinchando la pared anterior y posterior del estómago. ¿Por qué hacemos esto? Por dos cosas. Primero, porque el estómago nos da un buen acceso al páncreas sin necesidad o sin problema de atravesar otros órganos como el colon, etc. Y lo segundo, más importante, es que nos permite que si el paciente presenta una fístula pancreática, como el caso que les conté al principio antes de empezar la charla, esa fístula va a ir hacia el estómago antes de ir hacia el exterior, y cuando saquemos el drenaje, estamos haciendo el tratamiento de la eventual complicación. Por otra parte, complementamos el drenaje con un segundo drenaje desde la izquierda, que es un drenaje que hacemos a nivel de la cola y el cuerpo del páncreas. Este drenaje lo hacemos bien derecho, porque si tenemos que hacer una necrosectomía laparoscópica videoasistida, lo hacemos por este trayecto, que es un trayecto más recto y que nos permite con el laparoscopio poder remover y ver la mayoría del páncreas. En este paciente, que también tenía necrosis en la cabeza, colocamos un tercer drenaje, lo hicimos transgástrico, pero principalmente para tener un buen acceso y no tener complicaciones para llegar a un órgano profundo como es el páncreas. El drenaje en pancreatitis aguda hay que hacerlo por tomografía. No se puede hacer por ecografía, porque uno puede drenar, pero no termina de ver bien todos los espacios y hay que estar muy seguro que uno se va habiendo drenado todos los sectores que hay que drenar del páncreas. Después viene, por supuesto, el lavado, ese lavado que debe ser diario, ese lavado que nosotros consideramos un tema de controversia a nivel mundial, que sea un lavado continuo o 2 o 3 veces por día vigoroso. Nosotros preferimos 2 o 3 veces por día vigoroso. La idea es no sacar la necrosis, sino la idea es remover ese detritus que forma la necrosis, que es lo que produce el síndrome de respuesta de falla sistémica. Nosotros no es algo nuevo, el tratamiento inicial sin necrosectomía, o sea, drenar a los pacientes y continuarlos y verlos en el tiempo, lo tenemos publicado desde hace ya 8 años, o sea que es algo que hacemos hace muchos años y realmente consideramos que es el tratamiento, siempre lo pensamos en los últimos 10 años que era el tratamiento de elección en la pancreatitis y hoy yo les diría que es la idea a nivel mundial. A veces hay que poner múltiples drenajes, uno puede preguntarse, pero si hay mucha necrosis, ¿no será mejor operar? No, lo que sí sabemos es que cuando hay mucha necrosis o la necrosis está muy densa, las posibilidades de éxito con drenaje percutáneo disminuyen. Por lo tanto, si el drenaje inicial no es bueno y tenemos algún problema en el seguimiento, no hay que seguir insistiendo. Estos son los pacientes que rápidamente hay que pasar al tratamiento quirúrgico laparoscópico. Más pacientes drenados, a veces uno puede utilizar, esperemos que este video se vea bien, puede utilizar procedimientos por tomografía a tiempo real. La tomografía a tiempo real es muy interesante, nos permite ver el ingreso de la aguja, nos permite ver el alambre cómo va ingresando, etcétera, y eso claramente da mucha seguridad al procedimiento. Acá estamos haciendo un drenaje transgástrico y se ve en tomografía a tiempo real. ¿Cuál es el problema? Es la irradiación para el paciente y la irradiación para el operador. O sea que realmente hay que tener muy presente cuáles son las verdaderas indicaciones de este procedimiento utilizando tomografía a tiempo real. Cuando hay que utilizar la remoción de la necrosis, primero tenemos que tener presente que es necesario solamente un porcentaje muy bajo de pacientes. Acá Andrea Sosa nos pregunta si se lavan todos los drenajes y se conectan a bolsa colectora. Sí conectamos a bolsa colectora y nosotros lavamos todos los drenajes, pero en realidad no es que permeabilizamos los drenajes, sino que esta es una indicación, una de las pocas indicaciones que hoy existen de lavar la cavidad. Uno lava no el
catéter para que esté permeable, sino que uno lava la necrosis tratando de remover la mayor cantidad de ese barro que se va formando. No la necrosis, sino el barro que se va formando. Es por eso que hay que lavarlo 2 o 3 veces por día, por un lado. Por otro lado, es importante tener presente que por lo tanto hace falta drenajes que tengan un cierto diámetro, 10 French, 12 French, 14 o 30, hasta 30 French, los drenajes, y tener múltiples drenajes para poder lavar por alguno y aspirar por otros. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué haces con los pacientes que tienen pancreatitis aguda grave, que tenés la colección, que tenés la zona de la necrosis, lo que vos tenés identificado que vas a drenar, pero además el señor tiene un tercer espacio lleno de ascitis, que vos lo pinchás y ves que es ascitis? ¿Lo drenás o lo dejás? ¿Yo drené la necrosis? Por supuesto, vos estás drenando la necrosis. ¿Qué haces con el resto del líquido? Sí, muy buena pregunta. Si vos tenés, muy buena pregunta. Si vos estás drenando la necrosis y tenés líquido alrededor, y tenés mucho líquido, tenés que drenarlo. ¿Por qué tenés que drenarlo? Por 2 cosas. Primero, para no sobreinfectarlo vos con el drenaje que estás haciendo. Pues estás drenando algo que está infectado, por eso lo estás drenando. Y segundo, para disminuir la posibilidad de un síndrome compartimental que siempre puede estar presente en estos pacientes. Acá nos preguntan si tengo imagen de necrosis pancreática extensa, gas, pero el paciente clínicamente está bien, sin fiebre, leucocitosis. Estoy autorizado a no hacer nada quirúrgico. Muy buena pregunta. Eso lo vamos a contestar si tenemos tiempo al final de la charla, solamente para decirles que si bien cada vez hay más trabajos y todos los grupos que trabajamos mucho en pancreatitis tenemos bastantes pacientes que no hemos hecho nada, yo les diría que en líneas generales, salvo que están en centros de referencia, los drenen. Porque si el paciente anda mal y ustedes no lo drenaron, va a ser muy difícil explicarlo todavía a los familiares, a otros médicos y a la justicia. Posiblemente en unos pocos años, poco tiempo más, va a existir la posibilidad y va a estar en los algoritmos la posibilidad de tratar a estos pacientes con antibióticos o, si tenemos tiempo, pues les voy a mostrar un caso en el cual ni siquiera le hemos puesto antibiótico al paciente y lo hemos manejado en forma ambulatoria con necrosis infectada o necrosis con gas en un paciente que estaba totalmente asintomático. Pero yo les diría que esto es como comprarse el disfraz de Superman, llevarlo al balcón y es mejor no probarlo porque puede ser un poco peligroso. Leandro nos dice, nosotros al drenar el líquido acítico notamos mejoría del CIRS. Sí, es relativo, lo que sí, más que mejoría del CIRS, lo que uno puede mejorar es el síndrome compartimental y eso mejorará el estado general del paciente. Entonces, recordar que la obligatoriedad de remover la necrosis infectada en todos los casos deja de tener valor. Existen múltiples trabajos que han demostrado tasas de éxito entre el 64 y el 75% de mejoría y curación sin remoción de la necrosis. Por lo tanto, no es necesario remover la necrosis en todos los pacientes. Ahora, si ustedes drenaron al paciente y el paciente requiere en su evolución una necrosectomía videoasistida, el trabajo de Besseling, si bien es un poco tramposo el trabajo, si bien es muy buen trabajo, habla de que si ustedes hacen una necrosectomía en los primeros 15 días tiene una mortalidad del 75%, y si la hacen después de los 30 días, esa mortalidad baja al 8%. Es así que si ustedes hacen el drenaje percutáneo o endoscópico inicial y el paciente en su evolución no termina de andar y necesitan una necrosectomía, ustedes van a haber contemporizado al paciente y esa necrosectomía la van a hacer después de los 30 días y eso va a mejorar los resultados finales. O sea que incluso en los pacientes que hay que hacer una necrosectomía y cada vez son menos, el hecho de hacerlo en forma alejada también mejora los resultados y la mortalidad. Es así que el paradigma anterior, que era hacer necrosectomía siempre, y de necesidad cuando el paciente estaba muy mal o no se podía hacer drenaje y expectación, hoy cambia y claramente la idea actual es hacer
drenaje y expectación, y solamente los pacientes que no andan ir a hacer necrosectomía. La necrosectomía, cuando la hacen, nosotros la hemos hecho por vía anterior, la hemos hecho por vía lateral. En general, hoy cuando la tenemos que hacer, la hacemos siempre por vía lateral. Es un trabajo publicado en el año 2002, presentado en la Academia Argentina de Cirugía en el 2001. O sea, le estoy contando algo de hace más de 15 años, donde hacíamos la videoscopía percutánea en la necrosis pancreática organizada. O sea que claramente la videoscopía percutánea es algo que hacemos, lo hacemos poco hoy porque la mayoría andan bien solo con drenajes, pero algo que puede hacerse utilizando los mismos trayectos, dilatándolo y poniendo un trocar para hacer una necrosectomía siempre bajo visión directa, ya sea endoscópica o laparoscópica. ¿Cuánto se expecta? Cuando el paciente, ustedes lo drenaron, estaba bien, de repente ven que un nuevo control tomográfico o el paciente empieza con algún toque de CIRS sin llegar a la falla orgánica, ustedes hacen una nueva tomografía y ven que tiene una nueva colección o algo, van o un nuevo sector, lo drenan. Si a pesar de todo eso el paciente sigue estando mal, al paciente hay que ir a hacer la necrosectomía. Recordar que la necrosectomía hay que tratar de hacerla siempre a partir de la 4ª semana y tratar de no hacer necrosectomías antes de la 3ª semana, porque los tejidos van a estar muy pegados a los vasos y van a hacer o muy poca necrosectomía o una necrosectomía con muchas complicaciones. O sea que el paciente hay que, por supuesto ni siempre ni nunca, pero hay que tratar de no hacer necrosectomías tempranas en la pancreatitis aguda grave. Es así que el doctor Carlos Valdivieso desde Colombia siempre dice, y una cosa interesante, que la pancreatitis es interesante porque nuclea lo que es la laparoscopía, la endoscopía y el drenaje percutáneo. Aquí Amílcar Herrera nos dice, al poner ustedes los drenajes, ¿estarían haciendo un procedimiento similar a los drenajes de Bradley o de Ulm, pero sin operar? Relativamente, la idea es descomprimir la zona, sacar líquido para cultivo, lavar el detritus que se va formando, el barro que se va formando y con eso dejar que los antibióticos modernos, que son antibióticos que llegan a zona de necrosis, que antes no ocurría, hagan su efecto sin necesidad de remover ese foco infeccioso. Recordando también varios trabajos, y les presento este que es chino, pero del Annals of Surgery del 2014, donde el trabajo, que es un trabajo muy interesante, muy lindo de leer, que habla que el trabajo prospectivo, que el verdadero problema en la pancreatitis es la falla de órganos y no la necrosis infectada. Es más, ellos directamente dicen que la necrosis infectada no tiene relación con la mortalidad. Yo no sé si es para tanto, pero está en el Annals of Surgery, que es la revista más importante del mundo en cirugía. Y ellos demuestran una cosa que también es interesante. Demuestran que, primero, la falla de órganos es grave en cualquier momento de la admisión. No es como se sospechaba, que si la falla de órganos era en el primer momento era muy grave y potencialmente mortal, y si estaba más adelante en la evolución la cosa era mejor. No, cualquier momento si hay una falla de órganos esta es potencialmente grave. Y después divide las fallas de órganos y las divide en pulmonar, renal y circulatoria, y ahí él observa que la más benigna es la pulmonar con el 26% de mortalidad y la más maligna es la circulatoria con el 80%. Por suerte para los pacientes y para nosotros, la más común es la más benigna y la más rara es la más maligna. Es así que ante un paciente con necrosis, se dice que se corta el audio, Nico. Bueno, la necrosis pancreática infectada, podemos decir que nuestra idea es pacientes con múltiples drenajes percutáneos iniciales, le hacemos lavado diario más antibiótico-terapia endovenosa. No es que hacemos profilaxis, le estamos poniendo antibióticos para tratar la infección que ya sabemos que tiene. Si responde, fantástico. Si persiste o recurre el CIRS, le hacemos un nuevo drenaje o necrosectomía video asistida. Si va todo bien, fantástico. Y si no, hacemos nuevo drenaje, necrosectomía video asistida o abierta. En definitiva, nosotros no decimos que hay que hacer percutáneo o endoscópico y no hay que hacer
No, lo que decimos es que tienen su lugar en el algoritmo de manejo, y el algoritmo de manejo actual, la cirugía, sobre todo la cirugía resectiva abierta, queda solamente para casos muy, muy seleccionados al final del algoritmo terapéutico y no al comienzo. Esta era una experiencia inicial que teníamos con 82 pacientes tratados de esta manera. La mortalidad, el éxito del tratamiento en nuestra serie fue total del 78% en esa serie analizada, con un casi 72% de éxito con drenaje y redrenaje sin necrosectomía. Tenemos un porcentaje muy alto en la bibliografía con esto, y posiblemente es porque somos muy agresivos en el tratamiento percutáneo en estos pacientes. Cuando analizamos nuestra globalidad, nuestra mortalidad global es del 11%, pero cuando vimos que el grupo que no tenía falla de órgano fue del 4%, y cuando hubo falla de órgano fue de casi el 20%. De cualquier manera son cifras más que aceptables, por lo cual este tratamiento creemos que es el estándar, no solo por lo que le estoy comentando y nuestros números, sino porque lo que dicen los centros más importantes del mundo. El doctor Marcelo Galovich nos pregunta en qué momento hacen colangio retroendoscópica. Yo les diría que en línea general no hacemos nunca. Si el paciente tiene una colangitis, que se da en un 5% de los pacientes con pancreatitis aguda, la combinación de pancreatitis y colangitis aguda, hacemos la colangio retroendoscópica, pero la hacemos porque tiene colangitis, no la hacemos por la pancreatitis. Si tiene un cálculo, esperamos que pase, o realmente no nos interesa. En líneas generales, lo mal que pueda hacer el cálculo ya lo hizo. Por lo tanto, a diferencia de la leve, donde nos importa tratar la vesícula, nos importa sacar los cálculos, etcétera, en la grave nunca hay que hacer la colecistectomía antes de la 6ª semana, sino que hacerla después, y para no infectar una necrosis que tal vez no estaba infectada, o no sobreinfectar una necrosis que ya estaba infectada. Y la colangio retroendoscópica la usamos solamente en casos muy, muy, muy excepcionales de bilirrubina en aumento y pacientes muy desmejorados. Pero múltiples trabajos, entre los cuales está el randomizado del doctor Alejandro Oría en el Annals, demuestra que la colangio retroendoscópica en pancreatitis aguda grave no la empeora, pero tampoco la mejora. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hacerla, salvo las excepciones que comenté. Voy a ir más rápido para ir terminando y dejar unas preguntas finales. Perdón, pero se ve que como soy el director del curso, soy uno de los directores del curso, estoy hablando más y pido disculpas. Vamos a mostrar las complicaciones. Las complicaciones que tenemos es perforación, hemorragia, fístula, sepsis, sobreinfección. Acá tenemos, no es un caso nuestro, pero sí de uno de los médicos del grupo, donde se hizo el drenaje percutáneo. El drenaje percutáneo está hecho transcolónico. Esto es una complicación claramente grave, hay que tener mucho cuidado, y en este caso se pudo solucionar muy bien en forma mini-invasiva endoluminal, pero a veces puede ser muy, muy importante. A nivel de fístulas, estas son fotos prestadas por el doctor Horacio de Agostino, el resto son todas fotos nuestras, y donde se ve que puede haber fístulas con lo que ustedes quieran. O sea, las fístulas en pancreatitis agudas, lo que ustedes quieran. En líneas generales, yo les podría decir que el tema es que las fístulas en general, por suerte, son más radiológicas y menos clínicas. O sea que uno opacifica, ve las fístulas, se asustan mucho, pero después en líneas generales muchas veces no pasa nada. Pregunta Norberto Panicelli, ¿qué tal? Mariano, en caso de drenaje de colecciones grandes, ¿es importante valorar previamente el Wilson para prevenir fístulas persistentes? Muy buena pregunta. Todo lo que se había dicho sobre las clasificaciones, dependiendo de la relación del Wilson con las colecciones, todo no sirve absolutamente para nada, no se utiliza más, es historia de las imágenes y de la pancreatitis. No se utilizan más. ¿Por qué no se utilizan más? Porque a todas hay que tratarlas como si eventualmente tuvieran conexión con el Wilson. Entonces no interesa buscarlo, hay que tratarlo como si lo tuviera. Y esa es la explicación por la cual nosotros siempre, aunque sea uno de los drenajes, lo hacemos a través del duodeno o a través del estómago, con la idea de que es el último que sacamos, y si hacemos una fístula, queremos que la fístula vaya hacia el tubo digestivo.
Esta tal vez es la complicación más severa y más grave y potencialmente mortal que tenemos con la pancreatitis, que es la hemorragia. Hemos ido cambiando en el tratamiento de la hemorragia en la pancreatitis aguda y les voy a comentar lo que estamos haciendo en la actualidad. En pacientes que tienen un drenaje percutáneo y el paciente viene sangre por los drenajes, aunque venga sangre de forma importante y después pare espontáneamente, nosotros directamente a ese paciente le hacemos una arteriografía de urgencia y eventualmente si hay un pseudoaneurisma vamos y lo embolizamos. Y después que hicimos eso le hacemos la tomografía computada. ¿Por qué? Porque aún los pacientes que pudieron parar muchas veces reactivan la hemorragia y hemos tenido pacientes fallecidos por este problema. Por lo tanto, ante una hemorragia, aunque pare, hay que hacer una arteriografía. La pregunta es, entonces no podemos tratar pancreatitis en lugares que no tengan potencialidad de arteriografía. Sí podemos tratarlos porque esto es una complicación infrecuente, poco frecuente. Pero si podemos tener acceso en nuestro centro o en otro centro para trasladando al paciente, siempre no, pero muchas veces da tiempo para hacerlo, es importante. Es así que concluyo que yo le diría que es, en broma, les digo, el paradigma del vago, lo digo hace mucho tiempo. En pancreatitis hacer lo menos posible y en caso de tener la obligación de hacerlo más tarde posible. ¿Cuáles son los problemas del tratamiento gradual que hacemos? Requiere conocimiento por parte del cirujano de técnica invasiva mínima, percutánea, laparoscópica y endoscópica. Hay que contar con materiales, no se puede decir voy a hacerlo solamente tengo un catéter. Seguimiento estricto por parte del cirujano, mucho más que en la técnica abierta convencional. Es muy difícil decidir cuándo pasar al escalón superior, o sea, cuándo dejo de drenar y paso a hacer un procedimiento videoasistido, cuándo dejo todo esto y paso a la cirugía abierta. Hoy por hoy todavía no hay claros conceptos para decir cuándo dejo un procedimiento y paso al escalón superior. Y en caso de necesitar llegar al tratamiento abierto, justamente por todos los drenajes y procedimientos que hicimos previos, está todo muy pegado y es muy dificultoso y realmente a veces muy complejo. Por todo esto les diría que nosotros seguimos y les aconsejo este esquema de la British Journal of Surgery de 2014 del grupo holandés, del grupo de Besselink y Vansbord, donde en definitiva lo que dicen es lo siguiente. El diagnóstico de entrada, laboratorio y ultrasonografía para etiología. La tomografía solamente en caso de duda diagnóstica. En realidad les muestro esto porque piensan igual que nosotros. Entonces, como está en inglés, yo creo que me van a hacer un poco más de caso de todo lo que les dije antes. ¿Cómo va a andar en cuanto a factores pronósticos? No usar ninguno, porque si ustedes ven lo que están usando acá son componentes clínicos. Y el tratamiento es un tratamiento general y solamente indican endoscopía en caso de colangitis, sino solamente resucitación con fluidos, terapia intensiva. En la semana 2 o 3, no hacer nada, sí tomografía y resonancia para saber cómo está la necrosis, y si hay un deterioro clínico, lo que hay que hacer es un drenaje percutáneo, en general no endoscópico porque todavía no está todo muy pegado. Las semanas 4 a 6, si está estable, nada, y si se deteriora o realmente la cosa no va bien, clínicamente empieza a desmejorar, el drenaje podrá ser percutáneo o endoscópico, tal vez sea mejor. Y si se deteriora y la cosa no va mal, a pesar de los drenajes o redrenajes, ir a la necrosectomía endoscópica o quirúrgica laparoscópica. Les comento que los trabajos hablan que la endoscópica tal vez sea mejor que la laparoscópica en estos pacientes. Y repetir si es necesario. Y por último, después de la 6ª semana, hacer la colisectomía y ocuparse de resolver el cuadro general. Nada más que esto, muchas gracias, perdón por lo extenso de esta charla, pero es una charla realmente larga, espero que haya sido interesado. Paso si tienen algunas preguntas para hacer directamente o hacer a través del chat. Tenemos un par de minutos para preguntas. ¿No hay ninguna pregunta en el chat? Bueno, yo creo que ya hemos quedado, los he agotado con todo esto. La pregunta y escribirla en la página. Perfecto. Yo les diría,
que cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en la parte de novedades cuando salga publicado la clase, y ahí con todo gusto la iremos contestando, o si no en la próxima charla la semana próxima. Acá me preguntan, ¿es válido el drenaje? ¿Es válido? Uy, va demasiado rápido esto y no puedo leer. No, es conveniente. Dice, hola, el doctor Ramos Cosimi desde Corrientes pregunta si es conveniente, está grave, hacer el primer drenaje en la cama de terapia por ecografía. Sí, la verdad que sí, pero solamente en casos de que estemos hablando de pacientes muy desmejorados. Si no, hay que tratar de, con la ayuda de terapistas y anestesistas, llevarlo a tomografía y hacer el drenaje ahí, va a ser muchísimo más efectivo. Bueno, nada más, por favor, solamente para recordarles que una vez que terminemos van a tener un cuestionario, por favor, si lo pueden llenar, para nosotros es